Buenos días compañeros, de parte de la Asociación de Psicólogos Jurídicos de El Salvador vamos a trabajar hoy el tema de PNL como se les mencionó previamente. Esta es la primera sesión de dos que se van a estar realizando y vamos a hacer una parte introductoria teórica en esta parte que me corresponde a mí, Juan Ramón Umaña. En primer lugar, tenemos que hablar sobre PNL y qué es lo que sabemos de PNL previamente. Algunos de ustedes ya han tomado este curso previamente y algunos otros no lo han tomado y tienen la curiosidad de conocerlo, pero en concreto, ¿qué es lo que sabemos de PNL? Entonces, antes de iniciar con las actividades de estos días, quería invitarlos a hacer un poco de reflexión sobre este modelo de comunicación que utiliza el lenguaje y lo vincula al comportamiento de las personas. Muchos conocen al PNL como un mecanismo para motivación y desarrollo de las personas, de las actitudes, y esa es la forma más comercial, pero dentro de psicología puede tener otras aplicaciones que son las que queremos explorar aquí. Entonces, para empezar, quiero que preguntemos primero qué es lo que sabemos realmente sobre PNL y también cuáles son mis expectativas sobre este curso que vamos a desarrollar. Entonces júntense en grupos de 2 o de 3, discuten estas preguntas brevemente y luego en el pleno vamos a ver lo que han sacado el grupo. Bien, ahora que el grupo ha compartido un poco lo que esperan sobre PNL y lo que han oído otras veces, vamos a tratar de entrar un poco en lo que es la teoría para conocerlo directamente y ver si en cierta forma qué tanto realmente sí sabemos, qué tanto realmente lo hemos aplicado, qué tanto hemos oído e interpretado, pero no es propiamente la técnica, ¿verdad? Entonces, iniciando, vamos a hablar de la teoría de la programación neurolingüística, que es las siglas PNL. Los autores Binder y Greiner hablaban de que adjudicaban esto a una disciplina que estudia las experiencias subjetivas. Suena algo quizás un poco genérico, un poco muy amplio, pero en concreto se refiere a la forma en que uno comprende el mundo y cómo nos comprendemos a nosotros mismos a través del lenguaje. El lenguaje da ciertos parámetros para pensar en quiénes somos, qué hacemos y al mismo tiempo quiénes son los demás, qué es lo que hacen, cómo interactuamos con ellos. Y a través del PNL, el modelo del PNL habla de cómo esto es un sistema concreto con partes, puntos y momentos distintos, y conforme vayan viendo las técnicas y demás complementos de las demás sesiones de este programa, van a ir entendiendo un poco más en qué sentido se trata de comprender las cosas. En concreto es un modelo para ver el comportamiento tomando en cuenta el lenguaje como una parte crucial en ese proceso. Ahora, esto tiene distintos elementos. Uno de los elementos en los que me voy a centrar el día de hoy son las creencias. Dentro del PNL, las creencias son fundamentalmente concepciones que uno tiene de sí mismo, de la vida, de lo que se tiene que hacer, los límites que tenemos, y están basados en el mundo y los aprendizajes que tenemos desde pequeños y nuestras experiencias. Son un producto de sucesos reales o imaginarios, y eso es importante porque dentro del PNL se considera que pueden ser imaginarios en el sentido de que yo he percibido una experiencia que he tenido, he sacado una conclusión de esa experiencia y lo convierto en una creencia que me define. Entonces vamos a trabajar un poco este tema y vamos a hacer una actividad con las creencias, que es la primera actividad del día de hoy. En esta actividad yo quiero que enumeremos una serie de creencias que comúnmente podrían tener algunos de los usuarios que llegan a las distintas oficinas que conforman este grupo. Unos ejemplos podrían ser: sigo en una relación porque aún amo a la persona con la que estaba, a pesar del daño que me hace, por ejemplo. O tengo un niño adoptado y el niño adoptado no necesita saber quién es su madre biológica porque no la va a conocer, no es necesario. Otra puede ser: solo yo tengo que ser responsable de mi hijo o mi hija porque mi pareja no me va a ayudar. Y otra puede ser incluso: que nadie puede quererme a mí, así que no necesito cuidarme. Si se fijan, son todas distintas creencias que a veces tienen nuestros usuarios cuando llegan a buscar atención. Y por lo mismo no son, digamos, creencias que sean ciertas o cuestiones que sean concretamente útiles para ellos. Entonces quiero que ahorita nos reunamos brevemente en grupos de 4 o 5 y saquemos un par de más de estas y las vamos a compartir en el pleno para trabajarlas después. Ahora que ya tenemos las distintas creencias que hemos sacado en grupo, quiero hablarles brevemente de la técnica del mapa mental, que es algo que también sucede en PNL y que puede ayudarles a ilustrar cómo es que ellos conciben el comportamiento. Básicamente, un mapa mental es tomar ideas, concepciones, imágenes muchas veces de una temática o de un tema en particular y tratar de dibujar
en cierta forma ese concepto o esas ideas que yo tengo. Al centro pongo la principal y a los alrededores pongo palabras que tienen que ver con eso y vincularlas a veces con otras imágenes u otros conceptos que yo puedo relacionar. Es algo así como poner una tormenta de ideas pero darle la forma de distintas ramas que van uniendo. Entonces ahora quiero que tomen las creencias y vamos a trabajar de nuevo en grupos de 4 o 5 y vamos a discutir una de las creencias de las que hemos enumerado previamente y elaborar un mapa mental acerca del proceso de origen de esa creencia, es decir, de dónde puede haber nacido, en un caso que ustedes tomen la creencia que les ha tocado, y ver cómo influencian eso sobre el usuario. O sea, van a poner su creencia y van a desarrollar cómo puede estar afectando a una persona en todas las áreas de su vida, cómo esa creencia que se ha formado, de dónde viene y en qué distintos escenarios afecta. Bien, ahora que vimos lo que es un mapa mental, quiero hacer una pequeña comparación con lo que es el mapa conceptual, que es algo que podrían algunos sentir que se parece, pero son dos cuestiones muy distintas. Hablemos un poco de cuáles consideran ustedes las diferencias que hay entre el mapa conceptual y el mapa mental. Muy bien. Ahora que hemos discutido un poco que las diferencias sí tienen que ver en el concepto de que el mapa conceptual, valga por el nombre mismo, es conceptos concretos, es un poco más conciso, un poco más exacto que el mapa mental. El mapa mental, como lo hemos discutido, es un poco de formación libre, asociación libre que yo hago de las cosas. Pero el mapa conceptual es concreto, es exacto. Y por lo mismo vamos a trabajar entonces ahora utilizando el material teórico que se les ha repartido a ustedes para formar en parejas un mapa conceptual sobre la exposición que se les ha hecho, el material que tienen y describir un poco la teoría del PNL a través de esta representación. Ahora bien, hemos hecho un mapa mental sobre las creencias de una persona que puede llegar y hemos hecho un mapa conceptual de las bases teóricas que están detrás del PNL. Estamos explicando el comportamiento en un ejemplo y lo estamos explicando desde su teoría. Ahora vamos a utilizar esas dos herramientas con las que hemos trabajado el día de hoy y vamos a hacer individualmente un pequeño escrito donde hablemos de las posibles aplicaciones que tiene en su lugar de trabajo el PNL. Es decir, ¿para qué PNL ahora que he conocido en estos dos elementos? Muy bien, ahora que ya vamos entrando al cierre, yo quiero invitarlos a una reflexión sobre la jornada del día de hoy. Vamos a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con todo lo que hemos visto en esta sesión y digamos quiero empezar con ¿comprendo realmente qué es PNL? Pregúntense eso y escriban su respuesta. Bien, vamos con otra pregunta para discutirla. ¿Influye realmente en las creencias en el comportamiento de las personas? Y una tercera pregunta que es ¿cómo pueden mis usuarios beneficiarse de que yo aprenda PNL? Bueno, muchas gracias clase, gracias por su tiempo y la experiencia en esta situación. Vamos a seguir más adelante con las otras partes de este programa, con mis otros compañeros y los otros conceptos. Si tienen más preguntas pueden acercarse a mí después de clase. Pero por ahora muchas gracias por su atención y buenas tardes.